Es un depredador escurridizo y legendario. Su leyenda es un misterio. De un tamaño casi inimaginable. Puede destrozar un barco. Es un animal enorme. Se dice que ataca sin avisar. Es algo que puede matar fácilmente. No iba a pasar de largo. Enfiló contra el barco. Nuestro equipo irá en busca del mito detrás de la leyenda de esta única y agresiva bestia. En esta clase de trabajo siempre hay un peligro inherente. A la casa de la verdadera Moby Dick. Aquí está. Está por allá. Ya la vi. Testigos de todo el mundo dicen haber visto monstruos. ¿Son reales o imaginarios? La ciencia busca respuestas. El agua abarca la mayor parte de la superficie terrestre. 70% del planeta está cubierto de agua. Aunque este recurso es tan necesario para nuestra sobrevivencia, sabemos muy poco acerca de lo que esconde bajo su superficie. Hombres de mar de todo el mundo dicen haber visto algo que se consideraba simple leyenda. Un mamífero enorme y agresivo que busca destruir todo a su paso. Ignoramos cuán viejos son estos animales y cuánto pueden vivir. Es como una locomotora bajo el agua. La forma del cráneo, como un hueso semejante en la parte trasera, es algo único. Pude escuchar el sonido característico de la ecolocalización de las ballenas. Este sonido se hacía cada vez más fuerte. Testigos aseguran haber visto a los peculiares cachalotes. Se cree que estos monstruos llegan a medir 21 metros de longitud, pesan unas 50 toneladas y tienen hileras de hasta 40 o 50 afilados dientes. Al ser los mayores depredadores dentados del planeta, estos mamíferos poseen una fuerza espeluznante y a menudo su cuerpo exhibe las cicatrices de feroces batallas. Los pescadores de todo el mundo le han temido desde hace siglos a esta bestia. Sus mandíbulas me habían atrapado. José Silvino, un antiguo cazador de ballenas, vive en la isla de Pico, al oeste de Portugal. Silvino sabe por experiencia lo que hace un depredador de este tamaño cuando se torna agresivo. Alcanzamos a la ballena con el arpón cuando ésta empezó a girar en círculos. La ballena se sumergió y luego enfiló contra el pequeño bote hasta voltearlo. Salí despedido del bote y logré sujetarme de uno de los extremos. La ballena golpeó de nuevo el fondo del bote y esta vez sentí que había quedado atrapado entre el extremo del bote y algo que no sabía qué era. Me di cuenta que la ballena me había atrapado con su mandíbula. Me sujetaba con sus dos últimas hileras de dientes. Entonces empezó a sumergirse y pensé que iba a morir. Pero al empezar a sumergirse, abrió sus mandíbulas. Silvino logró escapar. La ballena había enloquecido. Golpeaba el bote con su cola con tanta fuerza que lo partió en dos. Por el lugar pasó otro bote en el que iban sus primos. Silvino se trepó a bordo, temeroso de que la ballena atacara de nuevo. Estuvimos casi 1 hora y media en el mar. Ellos me llevaron al hospital. Silvino permaneció 1 mes en el hospital y esperó 5 meses más para volver al mar. Si bien la ballena usó su cola para destrozar el bote de Silvino, se cree que el arma más poderosa de esta bestia es su gigantesca cabeza. Aun cuando se han reportado numerosos ataques de ballenas contra embarcaciones, algunos biólogos consideran que esos ataques son pura exageración. Un animal de este tamaño, de casi 20 metros de largo y 60 toneladas de peso, solo atacaría una embarcación si fuese necesario.
El doctor Ted Cranford, profesor de biología en la Universidad de San Diego, ha estudiado ballenas desde hace 20 años. No cree que las ballenas usen sus cabezas como arma. Si vas a usar algo como arma, usarías una parte del cuerpo que fuera mucho más dura que la cabeza. Pese al escepticismo de Cranford, siguen circulando historias acerca de una ballena que puede ser más agresiva que las demás, un cachalote blanco o albino. Herman Melville se inspiró en estas leyendas para publicar en 1851 el clásico literario Moby Dick. El albinismo es una mutación genética que impide el proceso normal de pigmentación en los animales. Raras veces se han podido ver a algunas de estas peculiares ballenas. Uno de esos episodios tuvo lugar aquí en las Islas Azores, cerca de la costa de la isla de Pico, un antiguo matadero de ballenas. Un fotógrafo capturó estas imágenes asombrosas y casi inéditas. Creo que se trataba probablemente de un joven ballenato de unos 7 metros de longitud. Un animal joven. Este joven cachalote albino fue fotografiado nadando cerca de un grupo de ballenas maduras. Se puede correr un gran peligro si se pierde la calma cuando estas ballenas se agrupan. En mi larga experiencia bajo el agua, este fue un episodio absolutamente único. Ahora el equipo de investigación viajará hasta las Islas Azores, al este del Océano Atlántico. Averiguarán cuán agresivas pueden ser estas ballenas albinas. Esta zona fue un importante coto de caza de ballenas hasta 1987. Aquí se agrupaban un gran número de estos mamíferos y es en esta zona donde ha sido vista la ballena albina. El equipo expedicionario lo integra el buzo Dale Pearson, el experto en mamíferos Esteban Sarmiento, el rastreador de animales Mark Peterson y el experto en tecnología Jeremy Holden. ¿Vinimos a este lugar por alguna razón en específico? Sí, por esta razón en particular. Esta novela es sobre una ballena blanca que ataca barcos. Dicen haber visto en las aguas que rodean estas islas a un cachalote blanco justo aquí. Sí. Pearson cree saber por qué la ballena blanca es agresiva. A diferencia de una ballena de color blanco, las ballenas de tonos grises o más oscuros pueden mimetizarse más fácilmente con el océano. Debido a su tonalidad blanca, una ballena albina es más atractiva para los depredadores desde el momento en que nace. Por ello debe desarrollar una actitud defensiva porque la van a atacar con más frecuencia. Claro. En el océano, ser diferente y fácil de ubicar significa ser más fácil de matar. Estas gigantescas bestias, cuyo promedio de vida es de 80 años, no paran de crecer durante sus primeros 50 años de vida. Por eso, deben alimentarse constantemente y por ser grandes depredadores, siempre están buscando comida. Este mamífero quizás haya desarrollado una actitud agresiva y tal vez encontremos uno aquí. Hay cachalotes en todo el mundo, pero solo han visto uno blanco en las costas de este lugar. Estamos al sur de la isla de Pico. Se suelen ver el grupo de ballenas en la parte sur de esta isla. El equipo debe planear su búsqueda consciente de que los cachalotes pueden sumergirse hasta profundidades de casi 3.000 metros y permanecer bajo el agua por más de una hora. Ubicar a las ballenas, disponer de los buzos y poder filmar y llevar a cabo los experimentos es mucho más difícil que simplemente verlas con unos binoculares. Intentaré hallar un punto particular en la superficie del mar, algo fuera de lo común e inusual donde se pueda observar alguna actividad. El equipo usará un bote. Es una nave pequeña, rápida y muy maniobrable, ideal para realizar esta búsqueda. El capitán de la nave le muestra a Pearson algo que puede ser mucho más peligroso que la ballena que intenta cazar. Esta es una carabela portuguesa. Quizá uno de los seres vivos más peligrosos de este lugar. Se corre más riesgos con ella que con un tiburón. Esto es en potencia un enorme peligro porque
¿Cuántos crees que hay en este lugar? Millones. Millones. El equipo descarga los implementos en su veloz y ligero bote. Usarán los implementos durante la búsqueda y luego ubicarán a los buzos tan cerca como sea posible de las ballenas. La tengo. El día está soleado, hermoso y sin nubes. No hemos visto ballenas, pero todo sobre ruedas. El equipo inspecciona las aguas en busca de posibles fuentes de alimento que atraigan a las ballenas. Pero minutos después de haberse sumergido, Pearson enfrenta un peligroso problema. Una carabela portuguesa le rozó la cara. Ponte los guantes y quítame esto de la cara. Eso hago. El equipo trajo a un paramédico entrenado en este tipo de situaciones. Coloca vinagre en la cara de Dale para neutralizar las toxinas en su piel. Lo veo en tu rostro. Es muy doloroso. Es como si me clavaran un cuchillo en la mitad de la cara. El equipo expedicionario examina las aguas del Océano Atlántico, cerca de Portugal, en busca de una peculiar y agresiva ballena albina. El cachalote es el depredador dentado más grande del planeta y lo han cazado desde los primeros días de la navegación. Los primeros hombres de mar pensaban que las ballenas eran monstruos marinos, como el leviatán que se tragó a Jonás. Los marineros del siglo XVI descubrieron que podían cazar a las ballenas para alimentarse de su carne, utilizar su piel para abrigarse y sus huesos para fabricar herramientas. Cuando los primeros peregrinos llegaron a Cabo Cod en 1620, los indígenas les enseñaron a cazar ballenas. Conforme crecían las colonias, aumentaba la demanda de productos extraídos de las ballenas. Para el siglo XIX, Estados Unidos producía suficiente aceite de ballena para iluminar al mundo entero. El descubrimiento del petróleo pondría fin a esta industria. De un solo cachalote era posible extraer 100 barriles de aceite, pero su tamaño la convertía en una presa muy peligrosa. Se decía que estos mamíferos atacaban los barcos y los hundían. En 1820 tuvo lugar el episodio más célebre entre una ballena y un barco hundido. El barco Essex zarpó de Nantucket en búsqueda de ballenas en el Pacífico Sur. Steve Olsen Smith es profesor de literatura en la Universidad Boise State. En su opinión, este desastre sirvió de inspiración para el épico relato de Moby Dick. Una de las ballenas del grupo atacó el barco y enfiló contra la proa con su frente. Le abrió un agujero y hundió a la embarcación. Según la hipótesis de esa época, el supuesto sonido de una ballena atacando el barco era en realidad el sonido que hacía el carpintero de la nave con su martillo mientras reparaba uno de los botes arponeros. El barco se hundió y la tripulación soportó el naufragio a bordo de los botes arponeros. Permanecieron en ellos durante 3 meses, en los que experimentaron sed, canibalismo, demencia y al final la muerte. De los 20 miembros de la tripulación que sobrevivieron al ataque de la ballena, solo 8 escaparon de la muerte durante su calvario en el mar. El equipo científico recurrirá a la animación por computadora para entender la biomecánica en el ataque de una ballena. Piensan que esto podría explicar su comportamiento agresivo. Los cachalotes no son tan gentiles como creen muchos científicos. El doctor David Carrier es profesor de biología en la Universidad de Utah y tiene su propia teoría acerca de cómo evolucionó la enorme cabeza de los cachalotes machos. Debía funcionar como una suerte de ariete para herir a su oponente, pero al mismo tiempo debía absorber la energía del impacto lo suficiente para proteger a la ballena. Para Carrier,
Es un factor clave que la cabeza del cachalote esté configurada internamente de un modo único. El cachalote alberga en su cabeza dos tipos de largas bolsas de aceite. La bolsa de la parte superior contiene el espermaceti, el aceite que buscaban los cazadores de ballenas y que era utilizado como combustible para lámparas. La bolsa de la parte inferior contiene un aceite menos denso. Esta bolsa posee pliegues verticales que se conectan. Estas particiones verticales en la bolsa inferior, conocida como desperdicio de tejido interconectado, permiten absorber la energía que se produce tras una colisión, por ejemplo, entre dos ballenas. Los humanos también han empleado este método de absorción de energía. Una posible analogía la encontramos en los barriles que se colocan en los pasos elevados de las autopistas. Son barriles llenos de líquido ubicados de manera tal que al recibir el impacto de un automóvil, la energía del choque sea absorbida por el contenido de los barriles. La teoría de Carrier se simula en la computadora. Es necesario hacer cálculos básicos y un modelo mecánico usando obstáculos que simulen la absorción durante el momento de la colisión. Y así se hizo. El doctor Ted Cranford, de la Universidad de San Diego, no cree válida esta teoría. El cachalote posee la nariz de mayor tamaño del mundo, y esa nariz es esencialmente un generador de sonidos bioacústicos. Cranford pone en entredicho la teoría de Carrier, utilizando imágenes en tercera dimensión de la cabeza de un cachalote. Dado que este animal es una máquina bioacústica gigante, las relaciones geométricas entre todas las estructuras son un factor importante para generar sonidos desde su parte frontal. Estos sonidos reverberan al pasar por esta serie de capas hechas de un material más grueso antes de salir al mundo exterior. Es en la nariz donde las ballenas producen su característico chasquido. Aparentemente usan este sonido como un biosonar o para detectar la posición de un objeto. Si la ballena dañara este mecanismo de sonido, vagaría sin rumbo en el mar. Entonces no tiene sentido usar su cabeza solo como ariete. El equipo expedicionario continúa buscando un peculiar cachalote blanco que quizás sea más agresivo que sus pares de color gris. El doctor Esteban Sarmiento encontró a alguien que vivió de cerca la furia de los cachalotes. Sujetó el bote y empezó a morderlo. Antonio Silveira es un antiguo cazador de ballenas. Aún recuerda un episodio que conmovió profundamente a esta comunidad de balleneros. Arponeamos a una ballena que quedó atrapada entre dos botes, pero en lugar de quedar boca abajo, quedó boca arriba y logró sujetar el bote con su boca y empezar a morder uno de los extremos. Y luego todo el bote. Yo permanecí en el bote y pude verlo todo. La ballena mordió a uno de los hombres y le arrancó ambas piernas. El hombre fue llevado al hospital del pueblo, pero murió poco después a causa de las heridas. Durante más de un siglo, un centinela se ha apostado en esta torre en la isla de Pico para observar las ballenas cerca de la costa y enviarle señales a los cazadores de ballenas en el mar. La cacería de ballenas llegó a su fin en este lugar oficialmente en 1987, pero aún hoy se siguen utilizando los mismos métodos para que las observen los turistas. El doctor Sarmiento se dirige a la torre para, con la ayuda del centinela local, ubicar a las ballenas que estudiará el equipo. 23 millas. Dice que puede ver ballenas hasta una distancia de 36 kilómetros y un radio de casi 270 grados. Sidonio Goncalves ha avistado ballenas desde hace 30 años.
Su padre lo hizo durante 50 años. Ha identificado muchas ballenas por la espuma que expulsan. El cachalote arroja la espuma hacia el frente, mientras que otras ballenas de mayor tamaño la arrojan hacia arriba. A veces hay que esperar porque algunas lo hacen 3 veces y otras 2. Él lo ha hecho por tanto tiempo que lo distingue solo con verlo. Los cachalotes vienen a este lugar durante todo el año y en junio y julio se acercan a la costa. Suelen buscar las partes más profundas para alimentarse. Ahora la población de ellos es mucho mayor que en la época en la que los cazaban, cuando duraban más tiempo sin regresar. El equipo debe enfrentarse al fuerte oleaje. Con olas así es difícil ver algo y mantener la lancha en posición para enviar a los buzos. Es mucho más difícil de lo que había pensado inicialmente. Con un mar más calmado sería mucho más sencillo. Y aún no han visto ballena alguna. Es difícil seguirle el rastro a un animal. Tan pronto salen a la superficie, la lancha se mueve y se salen del encuadre. Tomo algunas fotografías, pero prefiero revisarlas luego porque si veo la pantalla, tal vez voy a marearme. Holden se siente decepcionado. Lo mejor es que regresemos. Es decepcionante no ver ballenas y triste tener que volver ahora, pero así son las cosas. El equipo está tras los pasos de un enorme cachalote blanco al este del Océano Atlántico, cerca de las Islas Azores. El equipo científico intenta averiguar cuánto de realidad hay en Moby Dick, el relato de Herman Melville. El profesor Steve Olsen Smith ha hallado unas notas que Melville hizo en uno de los libros que usó como fuente de información, un libro de historia natural en el que se dice que las ballenas no son tan monstruosas como lo sugieren las leyendas. Melville se apropió con toda libertad de la información científica que le proporcionó el libro sobre los cachalotes que escribió Bill, pero alteró estos datos en Moby Dick para adaptarlos a sus propósitos poéticos y filosóficos. Gracias a la tecnología moderna, Olsen Smith encontró nuevas pistas para descifrar lo que Melville había escrito a pie de página en el libro sobre los cachalotes. En general, la tecnología de luz infrarroja permite visualizar las anotaciones hechas con grafito. Al ajustar el contraste y el brillo, podemos recuperar muchas de las palabras que escribió Melville en el libro. Se descubrió que Melville utilizó un libro de historia natural para obtener información básica acerca de los cachalotes y luego, basándose en estos datos, decidió describir a la criatura como un animal exageradamente agresivo. En una de las notas se puede distinguir más o menos a simple vista la palabra monstruo. Aunque Melville quizás se permitió ciertas licencias creativas, hay un aspecto en la ferocidad de Moby Dick que sí se basa en algo real: la agresividad de una ballena blanca. Para escribir el relato de Moby Dick, Melville probablemente se inspiró en la historia de Mocha Dick, la ballena blanca del Pacífico, un cuento que leyó en una revista. La descripción que Melville hace de la ballena es similar a la que aparece en los relatos acerca de una gran ballena llamada Mocha Dick, avistada en la isla Mocha, al sur de Chile. Era asesina y albina. Se dice que Mocha Dick, la ballena blanca, tenía el lomo lleno de arpones y de cuerdas, marcas dejadas por los cazadores en sus fracasados intentos por capturarla. Estos peculiares cachalotes blancos quizás sean más agresivos porque su color hace que resalten en el océano y que atraigan más a los cazadores. Los animales blancos en general son poco comunes porque son producto de mutaciones. Es algo accidental, pero puede suceder. Aaron Todd es investigador de ballenas en el Instituto de Oceanografía Scripps, en San Diego. Para Todd, el porqué de la mutación es todo un misterio.
Parte del tema es todo un misterio. La gente ha intentado rastrear a las mismas ballenas o identificarlas durante varios años en determinados lugares, pero aún seguimos sin saber la edad exacta de estos animales, cuánto tiempo pueden vivir y cuáles son sus rutas migratorias. Los cachalotes pueden sumergirse más de 300 metros en cuestión de segundos y permanecer a esa profundidad durante varias horas. Esto hace que rastrearlos sea más difícil. Según cálculos, en el mundo entero existen entre 300 y 400 mil cachalotes, aunque esta cifra no es del todo exacta. No me sorprendería si entre todos estos cachalotes hay apenas unos 100 blancos. En un cachalote no solo el color es señal de agresión, también el sonido que emite puede sugerir un ataque inminente. Las ballenas producen unos sonidos de corta duración denominados chasquidos. Es un sonido similar al del golpeteo sobre una ventana. Son sonidos que apenas duran una fracción de segundo. Toad obtuvo evidencias de este comportamiento en este fascinante video. Grabado en 2000 series, en la cinta se observa una ballena atrapando a un pez que Toad colocó como señuelo. A medida que la ballena se acercaba a su presa, el sonido se hacía más intenso. Cuando las ballenas hallan algo interesante, suelen intensificar este sonido, y al acercarse a alguna presa, el sonido será tan fuerte que uno empieza a sentir una especie de zumbido o chasquido. No se sabe con certeza si las ballenas utilizan los sonidos para ubicar objetos. Nadie ha grabado algún eco producido por el chasquido de un cachalote. Nadie ha logrado probar que estos sonidos sirvan específicamente para ubicar presas u objetos. Estos poderosos chasquidos, que yo califico de agresivos, quizás son utilizados como señal de advertencia. Suenan más o menos como un trueno. Los que escuchan este sonido nunca lo olvidan. Pude escuchar ese sonido característico. Tad Pfister, profesor de la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad de Arizona, se encontraba a bordo de un pequeño bote en medio del océano y con una cámara de video cuando de repente logró ver más de lo que esperaba. A unos 500 metros de distancia noté que había cierta actividad y decidí tomar mi cámara y levantarme. Pfister, de pie sobre su pequeño bote, empezó a grabar lo que veía. Lo que captó con una cámara era una enorme ballena que avanzaba hacia él. A medida que se acercaba al bote, yo podía escuchar ese sonido característico que emiten al ubicar un objeto. El chasquido se hacía más y más fuerte y la criatura iba ajustando el rumbo. Era como si me advirtiera su presencia al tiempo que iba acercándose antes de llegar al bote. La ballena se sumergió a muy poca profundidad para luego salir y embestir contra el bote y hacerme caer en la sentina. A la ballena no parecía interesarle el bote y decidió alejarse. Y luego a unos 500 metros de distancia salió para sumergirse de nuevo. En lo personal tomé esa embestida como una advertencia para que me marchara y la dejara en paz. Y así lo hice, la dejé en paz. Tuve suerte, pues pudo fácilmente haber volteado el bote. El equipo expedicionario sigue en la búsqueda de esta misteriosa criatura al tiempo que Dale Pearson se recupera del doloroso ataque que le propinó una carabela portuguesa. Este es mi nuevo protector contra medusas. Hasta ahora el equipo solo ha visto delfines, peces y tortugas, pero ningún cachalote. Se dirigen ahora al sur, lejos de las islas. El equipo se coloca en posición mientras el doctor Sarmiento se dirige a la torre del centinela. Entonces reciben la señal que han estado esperando. Ubicó a un grupo de cachalotes a unos 9 o 10 kilómetros de distancia. Sarmiento les avisa por radio y el equipo se dirige de inmediato al punto indicado. Traté
Hemos de pasar frente a la ballena a unos 100 metros de distancia, a veces más cerca, a veces más lejos, tanto como el animal nos lo permita. El equipo se prepara para sumergirse y el capitán les explica lo que sucederá cuando estén en posición. Yo voy a girar y ustedes tendrán que nadar en esta dirección. Este es el animal y ustedes nadarán en esta dirección. No puedo dejar el bote en ese punto porque entonces la ballena cambiará de rumbo sin duda alguna. Ustedes tendrán que nadar unos 20 o 30 metros y esperar que ella avance hacia ustedes. A veces cambian de rumbo, a veces no. Así es el juego. Pero la ballena se aleja casi en el momento en que se sumergen los buzos. Era poco amistosa. Acabamos de ver nuestro primer cachalote a unos 200 metros de distancia. Parece tratarse de un macho solitario que ha vuelto a sumergirse. Así que tendremos que esperar unos 20 minutos hasta que decida salir a la superficie. Entonces comienza la dulce espera. Los cachalotes pueden sumergirse hasta profundidades de 3.000 metros y permanecer allí aproximadamente 1 hora y media. Veamos si aparece de nuevo y podemos verlo. Todos permanecen en vigilia hasta que por fin obtienen lo que esperaban. Acabamos de ver una ballena. Allá adelante. Vamos en camino. El equipo está en el océano Atlántico, tras los pasos de las agresivas ballenas blancas. Para su investigación, el equipo científico ha utilizado las mismas fuentes de las que se valió Herman Melville para escribir Moby Dick. Thomas Beale, en su libro Historia Natural del Cachalote, describe a los cachalotes nadando inicialmente de forma horizontal, pero luego sumergiéndose hasta alcanzar grandes profundidades. Melville subrayó la descripción de Beale y en uno de los márgenes del libro escribió que los saltos fuera del agua de las ballenas quizás representen un acto de desafío. Fue en esta parte en la que Melville, a quien le parecían agresivas casi todas las conductas de los cachalotes, escribió la palabra monstruo. La piloto Sandy Lanham ha sido testigo del lado agresivo de los cachalotes, una conducta que incluso muestra contra otros de su misma especie. Pensé que quizás era un juego entre ellos. En su trabajo como piloto, Lanham suele sobrevolar por horas el área de Baja, en México, ayudando a los investigadores de cachalotes. Un día, mientras se dirigía a Arizona y volaba a baja altura sobre el Golfo de California, notó algo inusual. Me encontraba a gran altura, pues iba de vuelta a casa. De pronto vi algo que parecía ser un grupo de ballenas azules frente a mí. Al observarlas con mis binoculares, noté con sorpresa que no eran ballenas azules, sino cachalotes. Supe que eran cachalotes machos porque la forma de su cabeza es diferente, y se enfilaban el uno contra el otro. Usando su sistema de posicionamiento para calcular la velocidad de estas ballenas, descubrió que avanzaban a 17 kilómetros por hora, casi la velocidad máxima que puede alcanzar una criatura de ese tamaño. Pensé que uno de los animales se haría a un lado, pero no fue así. Seguían avanzando directamente hacia el otro. Mientras las ballenas se embestían las unas contra las otras, Lanham descendió para observar todo más de cerca. Cuando estaban cerca, chocaban las unas contra las otras. Incluso llegué a verlas chocando sus cabezas y observé cómo sus cuerpos se montaban ligeramente uno sobre otro. Y todas parecían abrir sus mandíbulas. Pensé que por tratarse de ballenas dentadas, quizás intentaban cerrar sus mandíbulas o morderse entre sí. Avanzaron un poco y luego desaparecieron. Se sumergieron. Creo que después de embestirse,
Permanecieron en la superficie apenas unos cuantos segundos. Nunca antes había visto algo parecido. Lannan sospecha que había una buena razón detrás de esta batalla. Curiosamente, a unos cuantos kilómetros del lugar donde se investían, había un grupo de unos 60 cachalotes hembras con sus crías. El equipo se encuentra en las costas de las Islas Azores tras los pasos de una ballena muy particular. Desean averiguar si aquí existe un peculiar y quizá más agresivo cachalote albino. Debemos pasar enfrente de las ballenas para dejar allí a los camarógrafos. De lo contrario, no tendremos oportunidad. De nuevo, la ballena se sumerge antes de que el equipo pueda colocarse en posición. Las ballenas son muy inteligentes, es como si esperara que nosotros nos colocáramos en posición y luego nos sumergiéramos para alejarse del lugar. Al parecer, el equipo expedicionario no puede acercarse, pero al igual que el implacable capitán Ashab, nada los detendrá hasta encontrar al monstruo. Las ballenas que observamos hoy quizás sean machos solitarios que hasta ahora no nos han dejado acercarnos lo suficiente. El equipo se reúne para discutir cómo marcha la expedición hasta ahora. El ataque de la carabela portuguesa ha sido la nota curiosa del viaje. ¿Cómo están, muchachos? Excelente. Me topé con una guamala. Mira eso. Ya veo. ¿Qué conseguiste? Conversé un rato con el centinela de la torre, el hombre que avista las ballenas. Los lugareños me contaron varias historias fascinantes sobre gente devorada y desmembrada por ataques de ballenas. ¿De veras? Sí. El capitán les trae malas noticias. Al parecer, hoy hay muy poco que ver. Las condiciones no son las ideales porque el mar está picado. Esa es nuestra situación actual. El equipo decide esperar en el muelle. Ayer pudimos ver a las ballenas, aunque vimos algunas, estos animales son tan inteligentes que en cuanto uno trata de acercarse a ellos lo más posible y crees que finalmente puedes filmarlos, entonces se alejan. El océano tampoco ayuda mucho. El equipo se encuentra en el Océano Atlántico, cerca de las costas de Portugal, en busca de la verdadera Moby Dick. Esta escurridiza criatura ha protagonizado encuentros aterradores desde hace varios siglos. Este catedrático ha logrado desentrañar las notas de Herman Melville, en las que se pueden ver cómo creó su visión de la monstruosa ballena Moby Dick. Estos dos pescadores casi mueren mientras trataban de arponear a una ballena. Un cachalote casi voltea el bote de este hombre. Y esta mujer presentó cómo dos cachalotes chocaban el uno contra el otro en un fiero combate por quedarse con las hembras. El equipo centró su atención en una zona célebre por ser el hábitat de un escurridizo cachalote blanco. El nuevo día trae consigo cambios en el clima y en los planes del equipo. Hay poco oleaje y tenemos algo de sol, lo que permite que los centinelas puedan ver los chorros que producen las ballenas. Así tendremos la mejor visibilidad posible y veremos a las ballenas en acción. El equipo halló un grupo de ballenas.
Cámaras listas. Adelante. Los buzos entran al agua con cautela. Uno ve aproximarse a un enorme animal de varias toneladas. No hay nada que iguale esa sensación. Pearson sale del agua unos cuantos minutos después. Lo logré. Lo logré. Se acercaron bastante. En especial 2 de ellas. Creo que eso fue suficiente, ¿verdad? Estas criaturas resultaron ser ballenas piloto. Si bien no son tan grandes como los cachalotes, se dice que las ballenas pilotos han atacado a seres humanos. Cuando el equipo examina las fotografías tomadas por Jeremy Holden, observan más en detalle al cachalote y se dan cuenta de lo cerca que estuvieron de esta escurridiza criatura. La investigación de Steve Olsen Smith revela que Herman Melville exageró muchos de los detalles presentes en su libro. La novela de Melville es un híbrido bien logrado de la experiencia real, información comprobada y ficción. La creatividad del autor tenía un fin literario. En esencia, Moby Dick es acerca de la monstruosidad del mundo y de lo inhumano de la creación. Melville se apropió de pasajes de un libro de historia natural en el que se describía a los cachalotes como criaturas feroces sedientas de sangre humana, dejando de lado otros relatos que no apoyaban esta teoría. La investigación de Smith también reveló otro hecho asombroso. Melville dejó de lado el verdadero final de Moby Dick, uno muy distinto al que todos conocen. En la versión tradicional del libro, la ballena blanca hunde el barco Pequod y toda la tripulación muere, excepto Ismael, el narrador, quien sobrevive para relatarnos la historia. Pero en una primera versión, al parecer, Melville visualizó a un grupo de cazadores de ballenas a bordo de sus botes, arrastrando a una ballena muerta lejos del remolino formado por el barco que se hunde. Esto sugiere que habían perdido su embarcación, pero cazado a la ballena. Melville cambió de parecer y dejó que la ballena escapara hacia lo desconocido. Fue un final que luego se hizo realidad. En 1951, el barco Anne Alexander se hundió cerca del mismo lugar donde se hundió el Essex. Esta ballena destrozó a 2 de sus botes balleneros y luego embistió a toda velocidad contra la proa del barco. Los marineros debieron evacuar la embarcación y abordar el resto de los botes antes de ver cómo se hundía su barco. Y cuando un amigo le contó a Melville lo que había sucedido, el escritor se preguntó si su diabólica obra de arte había despertado al monstruo. Esta expedición ha revelado algunas evidencias interesantes acerca del misterio de Moby Dick. El equipo entrevistó a varios testigos, quienes le confirmaron que el cachalote es una criatura agresiva cuando se siente amenazada. También confirmaron la presencia de un cachalote albino cerca de las costas de Portugal. Y los buzos descubrieron que las ballenas son animales inteligentes, escurridizos y difíciles de rastrear, algo de lo que Melville quizás se dio cuenta cuando decidió cambiar el final de su clásica novela.